Míralos a los ojos en las fotografías de sus mejores años. Hay un brillo que no pertenece a este mundo, una chispa eléctrica que parece alimentarse de algo más que simple carisma. En México, la fama no siempre es una escalera, a veces es una subasta de lo intangible. Mientras tú duermes, en las mansiones de la Ciudad de México y en los sótanos de las televisoras más poderosas del continente, se han sellado acuerdos que no se firman con tinta, sino con la entrega de la propia humanidad. No hablamos de metáforas, hablamos de fechas exactas como el 13 de marzo de 1982 y de nombres que hacen temblar a los ejecutivos de los medios. ¿Es posible que los ídolos que adoramos en la pantalla sean solo avatares de entidades que exigen un tributo constante? La ansiedad de perderlo todo ha empujado a figuras legendarias a realizar lo impensable. Prepárate, porque lo que vas a escuchar pondrá a prueba tu percepción de la realidad. Aquí, en Registro de lo Prohibido, abrimos el expediente de los contratos de sangre que forjaron la cultura pop mexicana. Para entender el concepto de ritual en la fama mexicana, debemos mirar directamente al abismo del caso Trevi Andrade. Aunque la justicia lo catalogó como trata de personas, los investigadores de lo oculto y exintegrantes del grupo han sugerido un trasfondo mucho más denso. El 13 de enero del año 2000, la captura en Río de Janeiro de Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mary Boquitas desató una tormenta mediática, pero los detalles que la Interpol y la PGR omitieron en los boletines públicos son los más escalofriantes. Se habla de una estructura piramidal de control mental que imitaba los ritos de iniciación de las sectas destructivas más peligrosas de la historia, como la de Charles Manson o la Orden del Templo Solar. Andrade, un músico con una inteligencia que rozaba lo patológico, no solo buscaba talento, buscaba pureza para ser consumida. Los relatos de las víctimas describen castigos que exceden la crueldad humana, ejecutados bajo un simbolismo que apunta a una entrega total del yo a una voluntad superior. Aquí, en Registro de lo Prohibido, analizamos si el éxito meteórico de Trevi en los 90 fue el resultado de un marketing brillante o el pago de un tributo por el control de las masas jóvenes del país. La pregunta queda flotando en el aire de las celdas de Chihuahua. ¿Cuánta sangre cuesta una corona de pop? Irma Serrano, la tigresa, no solo fue una actriz y senadora. Fue la manifestación pública de que el esoterismo y el poder político en México caminan de la mano. En su residencia de la calle de Hamburgo, en la zona rosa, se rumoreaba que las estatuas de deidades antiguas y los altares no eran simple decoración. Documentos internos del CISEN, la Agencia de Inteligencia Mexicana, mantuvieron por años registros de las visitas de altos mandos del gobierno y figuras del espectáculo a sus sesiones de consulta espiritual. La Serrano nunca ocultó su fascinación por lo oculto, pero el rumor de que su longevidad y su influencia en el poder ejecutivo durante la década de los 70 y 80 se debían a un pacto sellado en las profundidades de las selvas chiapanecas, nunca se desvaneció. Se dice que el 2 de noviembre de cada año, los muros de su teatro, el Fru Fru, eran testigos de ceremonias que buscaban renovar un contrato que la protegía del olvido. Pero el precio fue alto. Una vida rodeada de una soledad gélida y la sospecha de que su fortuna estaba maldita. ¿Es casualidad que tantos de sus allegados terminaran en la desgracia o la locura? Aquí, en Registro de lo Prohibido, nos preguntamos si el magnetismo de la tigresa era natural o si era el reflejo de un sol negro que ella misma invocó en la cúspide de su juventud. En el mundo del espectáculo mexicano, pocos nombres resuenan con la dualidad de la gloria y la tragedia como el de Joan Sebastián. El 8 de abril de 1951 nació un mito, pero fue en las décadas posteriores cuando el poeta del pueblo consolidó un éxito que parecía desafiar las leyes de la probabilidad comercial. Sin embargo, para los analistas de inteligencia y expertos en perfiles criminales, el ascenso de Sebastián no solo estuvo marcado por su talento, sino por una serie de eventos que la DEA y la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, vigilaron de cerca en expedientes que hoy, en 2026, siguen parcialmente testados. La teoría del pacto, en su caso, no nace del aire,
sino de la brutal simetría de sus pérdidas. El 27 de agosto de 2006, su hijo Trigo Figueroa fue asesinado tras un concierto en Texas. 4 años después, el 12 de junio de 2010, Juan Sebastián Figueroa corría la misma suerte en Cuernavaca. Aquí, en Registro de lo Prohibido, no ignoramos la carga psicológica de un hombre que, mientras acumulaba Grammys y fortunas incalculables, entregaba al abismo lo que más amaba. Fue la violencia del narcotráfico, un ejecutor terrenal de una deuda espiritual contraída en los cruces de caminos de Guerrero. Los informes periciales hablan de balas y emboscadas, pero el folclore oscuro de la industria sugiere que el rey del jaripeo conocía el precio de su corona desde mucho antes de que el primer disparo silenciara su linaje. La pregunta que los investigadores de lo oculto se hacen es: ¿qué se pactó exactamente en aquellas noches de vigilia en Juliantla para que el destino cobrara una factura tan específica y devastadora? Durante 28 años, el destino de cualquier artista en América Latina dependía de un solo hombre y de un solo programa: Raúl Velasco, y siempre en domingo. Pero detrás de la cortina de hierro de Televisa San Ángel, el control de Velasco sobre la industria iba mucho más allá de una crítica musical. Desde su debut el 14 de diciembre de 1969, Velasco se convirtió en el gran iniciador. En los pasillos de la televisora se hablaba con pavor del cuarto negro, un espacio donde los aspirantes a ídolos debían someterse a pruebas que quebrantaban su voluntad. Aquí, en Registro de lo Prohibido, hemos analizado los testimonios de ex empleados que describen la famosa patada de la suerte, no como un gesto de buena voluntad, sino como un acto simbólico de sumisión ante una jerarquía masónica o incluso más oscura que operaba en las sombras de los foros. Velasco no solo lanzaba carreras, decidía quién era digno de entrar en el inconsciente colectivo de millones de mexicanos. Se rumorea que el 22 de cada mes, en reuniones privadas en una propiedad en las lomas de Chapultepec, se decidía el sacrificio mediático de la temporada. ¿A quién se le daría la gloria y a quién se le hundiría en el escarnio público? Los vínculos de Velasco con la élite del poder político de la era del PRI sugieren una red de control social que utilizaba el entretenimiento como un bálsamo hipnótico, donde los rituales de humillación pública, como los que sufrieron artistas como Zorro o Cepillín, eran necesarios para mantener el equilibrio de un sistema que exigía una entrega total de la dignidad a cambio de la inmortalidad televisiva. Pero, ¿qué sucede cuando el ritual falla y el iniciado decide hablar? El 6 de mayo de 1989, la policía mexicana descubrió el horror en el rancho Santa Elena, en Matamoros. Lo que el mundo conoció como el caso de los narcosatánicos, liderados por Adolfo de Jesús Constanzo, el Padrino, reveló una conexión aterradora: el vínculo entre el sacrificio humano y las altas esferas del espectáculo y la política en la Ciudad de México. Constanzo no era un simple criminal, era un consultor espiritual para las estrellas. Investigaciones de la extinta Policía Judicial Federal indicaron que en la agenda de Constanzo figuraban nombres de famosas actrices de telenovelas y cantantes de pop que buscaban protección y éxito absoluto mediante rituales de palo mayombe que incluían restos humanos. Aquí, en Registro de lo Prohibido, profundizamos en la psicología del poder, la necesidad de estos famosos de sentirse intocables en una industria caníbal. El hallazgo del cuerpo de Mark Kilroy, un estudiante estadounidense, fue el error que desmoronó la red. Pero lo que quedó en los archivos clasificados de la PGR fue la lista de celebridades que asistían a las ceremonias en la calle de Río de Janeiro, en la colonia Roma. Se dice que el éxito de ciertas producciones televisivas de finales de los 80 fue cimentado sobre el humo de los calderos de Constanzo, donde la sangre de las víctimas se mezclaba con las ambiciones de quienes hoy todavía vemos en pantalla. El pacto de silencio ha sido casi total, pero las cicatrices en la memoria de quienes sobrevivieron a esa época sugieren que el ritual de Matamoros no fue un evento aislado, sino la punta del iceberg de una práctica sistemática
donde la vida de los inocentes era la moneda de cambio para el rating. ¿Cuántos de tus ídolos actuales deben su longevidad a las sombras que Constanzo invocó antes de morir en una lluvia de balas en la zona rosa? El 31 de marzo de 2010, el caso de la niña Paulette Guevara Farah paralizó a México. Pero para los analistas de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, el hallazgo del cuerpo en el pie de su propia cama, 9 días después de su desaparición, no fue un error pericial, fue un mensaje cifrado. Aquí, en Registro de lo Prohibido, nos adentramos en la teoría más oscura que rodea a la élite política y artística que frecuentaba el exclusivo desarrollo de Interlomas. Fuentes dentro de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, PGJM, filtraron años después que la escena del crimen presentaba anomalías ritualistas que la PGR ordenó silenciar de inmediato. Se habla de un pacto de sangre entre familias de la alta alcurnia y figuras del espectáculo para asegurar la continuidad de un ciclo de poder que exigía la entrega de una pureza absoluta. La frialdad de los padres y la extraña simbología en las pijamas de la menor coinciden con protocolos de transferencia de energía, descritos en grimorios antiguos, que circulan entre las logias más cerradas de Valle de Bravo. ¿Fue Paulette una víctima del azar o el tributo necesario para que una de las dinastías más poderosas del país mantuviera su estatus en el sexenio que estaba por venir? La fecha del hallazgo, cargada de numerología esotérica, sugiere que el accidente fue en realidad una firma. Pero ¿quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de este silencio sepulcral? En la década de los 80, no había rostro más reconocible en el mundo hispano que el de Verónica Castro. Pero detrás del éxito global de los ricos también lloran. Existía un motor oculto que pocos se atrevían a mencionar en los pasillos de Televisa. El 14 de mayo de 1988, se documentó un viaje relámpago de la actriz a Cuba, no para filmar, sino para encontrarse con los sumos sacerdotes de la Regla de Ocha. Investigadores de lo paranormal y ex asistentes de producción han revelado que el camerino del Lavero no solo olía a perfume caro, sino a tabaco y aguardiente, elementos fundamentales de los trabajos de santería. Aquí, en Registro de lo Prohibido, analizamos cómo la actriz supuestamente utilizó el poder de los orishas para anular a su competencia y mantenerse como la reina indiscutible del rating durante casi 2 décadas. Se dice que su enemistad con figuras como Lucía Méndez no era solo profesional, sino una guerra espiritual de alta intensidad donde se utilizaban amarres y velaciones de nivel experto. El precio de este ascenso meteórico, según los expertos en perfiles psicológicos de sectas, fue una serie de crisis familiares y una soledad que la ha perseguido hasta su retiro. La pregunta que queda grabada en los archivos de la farándula es: ¿qué entidad recibió el crédito por su belleza eterna y su influencia masiva? ¿Y qué sucede ahora que los altares se han quedado sin ofrendas? Cada vez que 100,000 personas gritan al unísono en el Estadio Azteca, bajo el mando de un ídolo, se genera una cantidad de energía emocional que la CIA, en sus estudios de control de masas del proyecto MK Ultra, clasificó como potencial de egregor. El 12 de marzo de 1993, durante la gira Dangerous de Michael Jackson en México, o en los conciertos de despedida de Vicente Fernández, la atmósfera se vuelve espesa, casi sólida. Aquí, en Registro de lo Prohibido, sostenemos la hipótesis de que estos eventos masivos son en realidad rituales de cosecha energética, orquestados por la élite del espectáculo. Los artistas, convertidos en sumos sacerdotes modernos, actúan como conductores para alimentar a entidades que requieren de la adoración y el frenesí colectivo para manifestarse en el plano físico. Documentos filtrados de la Agencia Federal de Investigación, AFI, sugieren que la disposición arquitectónica de ciertos recintos en la Ciudad de México sigue líneas de poder prehispánicas, diseñadas para canalizar el sacrificio emocional de las masas hacia un solo punto: el palco de los dueños del poder. ¿Es el aplauso una muestra de cariño
¿O es el alimento de un contrato que los famosos firmaron para ser los pastores de este ganado humano? Mientras la audiencia sale exhausta y vacía, el ídolo rejuvenece bajo las luces, listo para la siguiente entrega de este ciclo infinito de consumo espiritual. Pero ¿qué ocurre cuando el público deja de creer y el egregor comienza a morir de hambre? La pregunta final no es si estos pactos existen, sino quién sostiene la pluma cuando se firma el contrato. El 16 de abril de 1997, con la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, una era de control absoluto pareció terminar. Pero los archivos de la Secretaría de Gobernación y los reportes de inteligencia sugieren que el sistema simplemente mutó. El pacto ya no requiere necesariamente de velas negras o sacrificios en el monte. Hoy, en 2026, el contrato se ha digitalizado a través de algoritmos de control mental y una vigilancia constante que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, y otras dependencias no logran regular. Aquí, en Registro de lo Prohibido, entendemos que la venta del alma es, en su forma más pura, la renuncia a la autonomía a cambio de la validación de las masas. La psicología forense define este fenómeno como una disociación inducida, donde el individuo deja de existir para convertirse en un producto, una marca que debe alimentar al egregor colectivo para no ser devorada por el olvido. El precio de la corona en México ha sido históricamente alto. Hemos visto cómo la tragedia persigue a los linajes, cómo la soledad consume a las divas y cómo el silencio protege a los victimarios. Es posible que la industria del entretenimiento sea, en realidad, una maquinaria de sacrificio continuo donde los ídolos son solo el cebo. Los expedientes que hemos abierto, el caso Trevi, la sombra de la Serrano, la tragedia de Joan Sebastián, son recordatorios de que en el juego del poder, la banca nunca pierde. Cada vez que consumes este contenido sin cuestionar el origen del éxito de tus Shining Stars, estás validando el sistema que exige estos tributos. Aquí, en Registro de lo Prohibido, te lanzamos la duda final. Si hoy se te presentara la oportunidad de alcanzar la gloria eterna a cambio de un pequeño sacrificio que nadie notaría, ¿tendrías la fuerza para decir que no? ¿O ya estás buscando el cruce de caminos más cercano? La verdad no está en la luz de los reflectores, sino en el rictus de terror que los famosos intentan ocultar tras sus cirugías y sus sonrisas de catálogo. El archivo queda abierto, pero tu percepción, después de este viaje a lo abisal, nunca volverá a ser la misma. El contrato está sobre la mesa. ¿Quién sigue?